Buenos días, mi nombre es la doctora Coto y ella es mi residente, la doctora López. Para beneficio de la doctora López, que no estuvo en la consulta anterior, ¿me podría explicar un poco sobre los síntomas de su hija? Pues nuestra hija tiene 6 años de edad, pero a los 2 años de edad comenzaron los síntomas. Hace 2 semanas los nódulos que tiene en la frente crecieron en tamaño y también tiene unas úlceras en el labio superior. Y cuéntame, ¿cómo te has sentido? Bueno, usualmente tengo visión borrosa y en algunas áreas de la cara y la piel pues me duelen y por eso es que no estoy yendo a la escuela. ¿Y me podría contar un poco sobre la historia familiar? Pues nadie en la familia padece de esta condición, no hay herencia y pues los padres somos no consanguíneos. En los exámenes practicados se encontró nódulos en ambos ojos. En el examen dermatológico tiene múltiples lesiones de máculas hiperpigmentadas e hipopigmentadas, escamas en la piel, nódulos en la frente y úlceras en el labio superior. Los nódulos mostraron ser indicativos de cáncer en la piel y las biopsias revelaron características de cáncer en la piel. Doctora López, ¿cómo diagnosticaría a esta paciente? Bueno, pues según los síntomas y los resultados de las pruebas presentadas, diagnosticaría a la paciente con cáncer en la piel a causa del desorden seroderma pigmentosa que se presenta en la piel y ocular. Y para beneficio de los padres, ¿qué es la seroderma pigmentosa? Bueno, pues seroderma pigmentosa es una condición genética autosómica recesiva. Autosómica quiere decir que esta condición no está ligada a los cromosomas del sexo. Normalmente es causada por mutaciones en el sistema de reparación por escisión de nucleótidos, también conocido como el NER. Cuando el ADN es expuesto a los rayos del sol, este sistema, el NER, se encarga de remover unos fotoproductos que son causados por la exposición constante del sol. Estos fotoproductos de acumulación pueden ser sumamente peligrosos para el contenido genético, por eso es que deben ser removidos. Sin embargo, cuando la piel presenta rasgos de seroderma pigmentosa, el NER no funciona adecuadamente, lo que provoca la acumulación de estos fotoproductos y que se presenten los síntomas que actualmente la paciente está presentando. Doctora, ¿me podría explicar un poquito más desmenuzado qué tan grave es la condición de nuestra hija? Bueno, la condición es grave, ya que se encontraron indicios de cáncer en la piel, por lo cual la paciente debe ser monitoreada constantemente. Entonces, para efectos de precaución, ¿qué podríamos tener en consideración? Bueno, es importante limitar la exposición al sol. Las actividades al aire libre deberían ser restringidas. Es importante que utilice bloqueador solar de más de 30 lentes o gafas de sol para protegerlas contra los rayos ultravioleta y ropa que sea protectora, o sea, manga larga, sombrero, mascarilla, etc. Duda, ¿sabrás de algún tratamiento para esta condición actualmente? Para el manejo ocular es importante mantener la córnea húmeda y protegerla contra los efectos no visuales de esta condición. Se pueden utilizar gotas de los ojos de metilcelulosa y lentes de contacto suaves con protección a los rayos ultravioleta. Y se recomienda que los pacientes de seroderma pigmentosa, en especial en término ocular, que visiten a un oftalmólogo de cada 3 a 6 meses. ¿Y qué otros especialistas nos podrías recomendar para llevar a nuestra hija y aprender? Bueno, yo diría que debería visitar a un psicólogo por todo esto de la cuestión de que está faltando a la escuela y demás. Un oftalmólogo, como ya dije, importante que sea vista por un oftalmólogo de cada 3 a 6 meses. A un dermatólogo para el control sobre esta enfermedad en la piel y a un oncólogo por cuestión de la división de las células cancerosas. Desafortunadamente no existe una cura para esta condición, pero ¿verdad? En los últimos años, como la ciencia sigue evolucionando, han resultado varias investigaciones científicas con el propósito de buscar una cura o por lo menos un tratamiento que mejora la calidad de vida y a los síntomas de la paciente. Así que yo les recomendaría, ¿verdad?, que sigan asistiendo a sus citas médicas, porque uno nunca sabe si pueden llegar a ser elegibles para estas investigaciones médicas y, ¿verdad?, que esto les puede dar luz y esperanza para ¿verdad?, combatir esta enfermedad. Si no tienen más dudas, esperemos, ¿verdad?, que todas estas recomendaciones les ayuden y pues, eso sería. Y que vuelvan dentro de 6 meses para poder seguir con el monitoreo de esta condición. Perfecto. Sería Muchas gracias. de nada.
Saludos a quienes nos están viendo y a los aquí presentes. Hoy abordaremos un tema fascinante y profundamente relevante en el campo de la genética y la medicina: el xeroderma pigmentoso, una enfermedad genética devastadora que afecta la capacidad de reparación del ADN frente al daño por rayos ultravioleta. El xeroderma pigmentosum es una condición genética autosomal recesiva que provoca una extrema sensibilidad a la luz solar y predispone a los afectados a un riesgo muy elevado de cáncer de piel. En nuestro análisis tomaremos como base el artículo titulado Genomic Mutation Landscape of Skin Cancers, el cual fue publicado en Nature Communications. Este estudio científico profundiza cómo las deficiencias en los mecanismos de reparación de ADN en pacientes que sufren de este desorden genético contribuyen a la acumulación de mutaciones que derivan en el cáncer de piel, comparando los perfiles mutacionales de distintos grupos de xeroderma pigmentosa con los de cáncer de piel esporádico. Para brindar un poquito más de contexto o resumen del artículo mencionado, pues el objetivo es analizar 38 genomas de cáncer de piel provenientes de pacientes con xeroderma pigmentosum para poder entender cómo las mutaciones en los genes son causadas por la ineficiencia en la reparación del ADN. Entre los hallazgos clave se pueden identificar la variación, la cantidad de mutación entre las diferentes versiones de xeroderma pigmentosum y el papel esencial de la polimerasa ETA durante la reparación del ADN. Su deficiencia al realizar la excisión de nucleótidos resulta en un aumento considerable en la acumulación de las mutaciones. En cuanto a la tabla, aquí podemos presentar una figura que lo que hace es resumir los datos obtenidos, y la tabla pues compara las diferentes características genómicas de diferentes subtipos de xeroderma pigmentosum con los cánceres de piel comunes. Revela cómo las deficiencias de la reparación del ADN afectan la severidad de la condición y, en pocas palabras, identifica el promedio de mutaciones que ocurren entre las bases consecutivas de cada subgrupo. También señala la actividad en la reparación global de todo el genoma y cómo estas varían dependiendo de las proteínas que afectan. Mediante la información provista por el compañero, quiero mencionarles la pregunta principal que se plantea en el artículo científico: cómo las alteraciones en los mecanismos de reparación del ADN, como la vía de reparación por escisión de nucleótidos y la actividad de polimerasa, moldean la carga mutacional, los perfiles genómicos y la susceptibilidad al cáncer de piel en pacientes con xeroderma pigmentosa. Para abundar un poquito más sobre el origen genético de esta condición, como mencionaron mis compañeros, xeroderma pigmentosum es una condición recesiva autosómica que está causada por mutaciones en 7 genes relacionados al sistema de reparación por escisión de nucleótidos, también conocido como el NER. Las variaciones relacionadas a las mutaciones en el NER incluyen desde la xeroderma pigmentosa A hasta la xeroderma pigmentosa G. También existe la variación xeroderma pigmentosa V, que contiene un sistema NER normal, o sea, no mutado, pero sí existe una mutación en el gen POLH que codifica para la síntesis translacional de la polimerasa ETA. La reparación por escisión de nucleótidos es la ruta principal que remueve lesiones voluminosas en el ADN y tiene 2 rutas alternativas. La primera es la global del genoma, que se encarga de reparar el ADN cuando está en proceso de transcripción, y la reparación acoplada a la transcripción, que se encarga de reparar el ADN cuando está en proceso de transcripción. En la actualidad existen 8 proteínas relacionadas al NR y cada una está relacionada a diferentes pasos del mecanismo de este sistema. Mientras que la variante xeroderma pigmentosa V envuelve la reparación post-transcripción del ADN mutado, y la polimerasa ETA juega un papel súper importante en este proceso. En la siguiente figura podemos ver una comparación del mecanismo celular entre una piel normal versus una piel que presenta el fenotipo de xeroderma pigmentosa. Podemos observar que al material genético ser expuesto por los rayos ultravioletas ocurren unas mutaciones y el sistema NER se encarga de reconocer estas mutaciones. Luego de que éste las reconozca, van a ocurrir una serie de pasos que involucran el desarrollamiento de la hélice, incisión, excisión, reemplazamiento del ADN mutado por ADN nuevo y por último ligación. Sin embargo, podemos ver que en la piel con xeroderma pigmentosa el NR falla en reconocer completamente estas mutaciones, por lo tanto los pasos subsiguientes no van a proceder, lo que provoca la acumulación de estos fotoproductos y como resultado el paciente va a mostrar el fenotipo de xeroderma pigmentosa.
Pues para continuar abundando sobre el mecanismo de esta condición, pues podemos mencionar que pues se caracteriza por la sensibilidad extrema al sol. Las personas con esta condición pues no cuentan con las herramientas para poder reparar los daños del ADN causados por la ultravioleta. Ahora nos podríamos preguntar cuáles son esas herramientas que necesitan los pacientes para poder reparar el ADN en sus células. Pues esta sería la polimerasa ETA, como ya se ha mencionado anteriormente, y ella es una enzima que permite a la célula replicar el ADN incluso cuando hay daños presentes, como los dímeros de timina. Esta polimerasa puede realizar síntesis del ADN a través de los daños de manera relativamente precisa, en el caso de que funcionen de la manera esperada. Cuando la polimerasa ETA no cumple con esta función, otras polimerasas menos precisas toman su lugar, provocando errores omitidos, afectando en gran manera el marco de lectura de la síntesis de ADN durante la transcripción. Pregunta, ¿cómo todo esto se presenta físicamente en los pacientes? Bueno, pues los pacientes presentan los síntomas en 3 áreas del cuerpo: en la piel, en los ojos y síntomas neurológicos. En la piel presentan molestias y quemaduras bastante serias durante la exposición, pero en una exposición al sol por un periodo corto de tiempo. Presentan descamación, características asociadas al envejecimiento como pecas, manchas oscuras y sequedad excesiva. También cáncer de la piel a una temprana edad. En el caso de los ojos, pues presentan una dificultad en la vista, visión opaca, visión borrosa, ojos secos, ojos rojizos, hinchazón en los párpados y también cáncer en área de los ojos. En el caso de los síntomas neurológicos pueden ser retraso y discapacidad mental, pérdida de audición y debilidad en los músculos. Entonces, con estos síntomas pues se hacen las pruebas diagnósticas, que son 4. Está el examen físico, que es un examen básico que lo puede hacer cualquier doctor, y si cree que es necesario, pues lo refiere a un especialista. El examen dermatológico, que es realizado por un dermatólogo, es un examen completo de la piel, y entonces el dermatólogo, si cree que es necesario, pues pasa a hacer el examen dermatoscopio, que se utiliza un instrumento llamado dermascopio, que es una lupa con iluminación para observar estructuras en la piel que no se ven a simple vista. Esta es una técnica que es no invasiva. Entonces está el examen histopatológico, que aquí cae en la biopsia, y es un examen microscópico de tejido que estudia manifestaciones de condiciones, y con esos resultados pues el doctor diagnostica al paciente. Con los síntomas y las pruebas diagnósticas quiero traer de ejemplo el caso clínico, donde la paciente es una niña de 6 años que sus primeros síntomas los presentó a sus 2 años de edad, y dentro de estos síntomas están nódulos dolorosos en el área de la cara, específicamente en ambos ojos, que eran bastante serios, hiperpigmentación e hipopigmentación en todas las partes del cuerpo, los ojos rojizos y visión borrosa. A ella pues se le hicieron los exámenes requeridos, y los exámenes físicos y dermatológicos mostraron que en efecto la paciente tenía múltiples lesiones bastante serias en el área de la cara que eran indicativas de carcinoma en células escamosas. En caso de las pruebas dermatológicas e hispatológicas, muestran que la paciente tiene características en el área de la piel que se convierten en una masa tumoral. A ella, como había mencionado, tiene unos nódulos en ambos ojos de la cara, pues estos fueron extirpados y pues, examinados, y resultaron en que también tienen características de carcinoma en células escamosas. Finalmente, pues la paciente fue diagnosticada con xeroderma pigmentosa tanto en la piel como en los ojos, y afortunadamente no tiene daños neurológicos ni daños auditivos. En relación al caso clínico mencionado, para manejo ocular se pueden utilizar unas gotas para los ojos. ¿De qué son estas gotas? Estas gotas son de metilcelulosa, que ayudan a mantener la córnea húmeda y protegerla de los efectos de esta condición. Además, se recomienda que los pacientes con xeroderma pigmentosa reciban seguimiento de un oftalmólogo de cada 3 a 6 meses. La xeroderma pigmentosa es una condición que no tiene cura, y es por esto importante llevar a cabo estrategias terapéuticas para la misma. La primera precaución es evitar la exposición al sol, utilizar bloqueador solar con un factor de protección mayor de 40, ropa cubridora y lentes oscuros que protejan contra los rayos ultravioleta. Además, otro enfoque terapéutico es el de los retinoides, que ejercen un efecto anticancerígeno, lo cual proviene de la formación de carcinoma canceroso en los pacientes de xeroderma pigmentosa. Y por último, otro enfoque, el cual tiene por el momento evidencia moderada, es el de la endonucleasa T4V, que se utiliza para separar las lesiones de ADN inducidas por los rayos ultravioleta.
Y de todos estos tratamientos que mencionaste, ¿cuál es el más efectivo? Por el momento el más efectivo es el de los retinoides, ya que el endonucleasa T4V no se utiliza tanto, ya que tiene una evidencia moderada. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Para abundar un poquito más, le quisiera presentar esta figura, que es un pedigrí que tiene varias similaridades con el caso clínico de la paciente mencionada. Podemos observar que ni mamá ni papá de él probando posee el fenotipo de cerebral pigmentosa, ya que ambos padres son heterocigotos para la misma. Sin embargo, en la tercera generación podemos ver que si el paciente llegase a tener uno o varios hijos con una persona heterocigota, hay un 50% de probabilidad de que cualquiera de sus hijos posea el fenotipo y el otro 50% de que cualquiera de sus hijos no lo presente. También en la cuarta generación podemos observar que si un paciente cerebral pigmentosa llegase a tener un hijo con una persona que es homocigota dominante, hay un 100% de probabilidad de que cualquiera de sus hijos no presente el fenotipo, ya que todos los hijos resultarían heterocigotos para la condición y como se mencionó inicialmente, esta condición es recesiva. Creo que es importante hablar un poco sobre los aspectos éticos y legales. Y entonces, para mí lo importante lo es el bullying y el discrimen. Trayendo como ejemplo nuevamente el caso clínico, era una paciente, una niña de 6 años que ya dejó de asistir a la escuela. Entonces, pues los pacientes de esta condición están muy expuestos al bullying y a este discrimen y esto los afecta tanto física como emocionalmente. En adición a lo que acaba de mencionar mi compañera, otro aspecto ético y legal está relacionado al aislamiento de estos pacientes, ya que usualmente a estos pacientes se les recomienda aislación para evitar la exposición a los rayos ultravioletas. Pero esta aislación puede tener repercusiones significativas tanto en la salud mental de los pacientes como en el estilo y la calidad de vida, rompiendo con varios de los principios de la bioética, que son la beneficencia, la autonomía y la no maleficencia. Bueno, pues similar al aspecto ético que planteó la compañera, las personas que sufren de esta enfermedad requieren condiciones adaptadas para garantizar su protección, accesibilidad e inclusión social, respetando sus derechos. Esto implica espacios de trabajo seguros con iluminación no ultravioleta, ventanas con filtros, opciones de teletrabajo y horarios flexibles. Estas medidas éticas garantizan su dignidad, autonomía e integración en la sociedad. En adición a eso, otro aspecto ético puede ser el acceso a la atención médica especializada. El costo de los tratamientos para esta condición en ocasiones son demasiado y debido a esto no son accesibles para todos los pacientes que poseen esta condición. Pues continuando con el factor de tratamiento, pues algo que podemos incluir en la actualidad es la utilización de la inteligencia artificial para tratar este tipo de condición. Esto trae varios conflictos éticos, ya que no tenemos de toda certeza de quién es la responsabilidad durante la toma de decisiones y por la misma línea no sabemos si las predicciones del algoritmo de la inteligencia artificial están del todo correctas, porque hemos notado que en la actualidad cuando utilizamos este tipo de herramientas no siempre da las contestaciones correctas o está del todo corregido. Así que nada, con todo esto en contexto podemos brindar un poquito más de información con el siguiente link. Si les llama la atención, podrían adentrarse en esta condición y poder descubrirla un poquito más. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio de nuestro podcast. Les agradecemos por su atención. Gracias. Gracias.